No se escucha, profe. ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, empezamos entonces. No me habilitaban para ingresar, por eso demoramos un poquito. Vieron que lo que tenían para hoy era bastante largo porque en realidad son 2 unidades que normalmente nos damos en 2 clases. Bueno, ahora tenemos tan comprimido que tenemos las 2 clases en una, la unidad 3 y la unidad 4. ¿Tienen alguna duda? Empezamos, lo primero que vieron es las cuentas nacionales. ¿Tienen alguna duda específica sobre esos temas? ¿O empezamos a hablar un poquito? Lo ideal sería que ustedes vayan haciendo preguntas y que resolvamos hoy inquietudes, no que yo mire la clase. Pero bueno, vamos a empezar y sobre eso me van preguntando, ¿sí? Yo tengo la duda, profe. Lucas habla. El deflactor, no interpreté bien qué era. Deflactor de ¿cómo era? Del PBI, sí, para pasar de nominal a real. Eso. ¿Y cómo saco bien la inflación después de eso? Bueno, entonces introduzco un poquito el tema y lo vemos. ¿Vos fuiste el que el otro día me hiciste una consulta del porcentaje? Sí, puede ser. Ah, bueno, porque yo quise después responderte por la página y no, si no estaba la pregunta ahí no me habilitaba. Pero igual lo hablé con José y la verdad que no encontré bien eso que vos me decías, pero evidentemente había un error ahí porque el porcentaje era el 50%, no sé si te acuerdas de lo que me Ah, sí, ya me acuerdo. Sí, fui yo. Sí. Bueno. Entonces era el Ahora, 50% del aumento. y en ese caso sí, si era, no encontré bien el ejemplo, pero si vos me dijiste que el precio pasaba de 2 a 4, era el 50% el incremento. De 4 a 6. De 4 a 6.
Ah, de 4 a 6 sí es el 40. Porque 6 en realidad, 6 dividido 4 tenés que hacer. Tengo que hacer 6 dividido 4. Sí, para sacar el porcentaje. ¿Sí? Aumentó el 50% de 4, pero se saca al revés. ¿Se acuerdan que yo les había dicho, supongamos que ustedes compran algo a 100 pesos y les dicen en efectivo, les hacen un 20% de descuento? Sí. ¿Sí? 20 pesos son el 20% sobre 100, pero es distinto el valor sobre los 80 que me quedarían. Bien, entonces si yo tengo de 70 pesos a 100, tengo que hacer... Para saber cuánto aumentó, de 100 sobre 70. Bien. Bueno. Entonces, hasta la clase anterior, ustedes hasta la semana anterior, habíamos visto microeconomía, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto oferta y demanda de un bien? Por un lado teníamos a las familias que demandaban como unidad de consumo, por otro lado teníamos a las empresas que iban a proveer esos bienes y servicios, o sea que ofrecían los bienes y servicios, ¿sí? Y hablábamos de un bien o de un sector determinado, la demanda de autos, la demanda de alimentos, la demanda de galletitas, de mesas. Hoy vamos a empezar a hablar de macroeconomía, ya no vamos a hablar de determinado sector o determinado tipo de bien o servicio, sino de toda la economía en su conjunto, ¿sí? Lo que vamos entonces ¿cómo se va a registrar esto? A través de las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales más comunes, que ustedes han oído hablar un montón de veces, el famoso PBI, que este año viene muy mal. El PBI es el Producto Bruto Interno. Bueno, producto es una de las cuentas nacionales más importantes junto a producción. Y tenemos otras, por ejemplo, la riqueza nacional, el ingreso nacional. Hoy nosotros vamos a ver las más importantes, que son producto y producción, para que cuando ustedes escuchen hablar del famoso PBI, sepan a qué se refiere. Supongo que hoy ya saben, porque habrán leído durante toda la semana, qué es producto y qué es producción. ¿Entendieron bien la diferencia? Más o menos. Explíquela, profe, explíquela. Bueno, te lo digo. El producto lo que va a medir es la cantidad de bienes y servicios finales que se producen en un país a lo largo del año, tanto por el sector público como por el sector privado. En cambio, la producción es un concepto mucho más amplio porque mide la producción de todos los bienes y servicios, sean estos finales o no. ¿Qué quería decir finales? Que ya está listo para el uso final para ser consumido, por ejemplo. En cambio, en el caso de los bienes intermedios, son aquellos bienes que se transforman en otro, pasan a ser parte de otro. El ejemplo de una silla, por ejemplo, voy a tener la maderera, las maderas, los tornillos, la cola para hacer la madera, todos esos son bienes intermedios, ¿sí? Y la silla sería el bien final. Cuando yo mido producto, voy a sumar en ese caso solamente la silla, ¿sí? En cambio, cuando sumo la producción, voy a sumar la producción de los tornillos, de la cola, de la pintura, de la madera y también de la silla, ¿sí? Entonces, la producción va a ser mucho más amplia porque va a medir lo que cada sector va a producir, en cambio el producto mide solamente el bien final. En el caso del ejemplo que ustedes tenían, yo voy a medir dentro de la producción la harina, el trigo y el pan. Y el bien final, ¿cuál sería? El pan. Entonces, yo voy a definir al producto como la diferencia o restándole a la producción los insumos, ¿sí? Otro ejemplo bien simple, si yo hago una torta, compro harina, leche, huevos, le agrego mano de obra, que es el proceso de hacer la torta, y obtengo la torta. Realmente mi producto, ¿dónde está? En haber transformado todos esos ingredientes en una torta. Entonces, si al valor, si tomo directamente la torta, ya tengo el valor final. Y el producto va a estar dado por lo que yo agregué a los valores agregados, que en realidad mi producto personal
está en esa mano de obra que transformó esos bienes intermedios en el producto final. ¿Mm? ¿Se entiende? O sea, el concepto de producto es mucho más limitado, más circunscrito. Vayamos al caso extremo, que todos los insumos del país son importados. Entonces, el producto en realidad está solo en lo que yo le agregué a esos bienes, a esos insumos importados. Entonces, el país, ¿qué hizo? Puso en movimiento la producción transformando esos insumos importados en un bien final. O sea, la producción, en este caso, si todos los insumos fueran importados, estaría solamente el producto, perdón, en esa transformación. Entonces, como vemos, el producto, dijimos, es la suma de los bienes y servicios finales. También decimos que es la producción menos los insumos. ¿Les queda claro lo que es insumos? Insumos se lo denomina también bienes intermedios. También podemos decir, porque vieron ustedes, habrán visto en el videíto, el proceso de transformar el trigo en harina, que pasa por diferentes pasos, y todo lo que se le va agregando es, en el caso de que yo quiero mandar a hacer la torta, a los insumos, o sea, la harina, los huevos, lo que se le agrega es la mano de obra. ¿Cómo voy a evaluar la mano de obra? Por lo que pago por esa mano de obra. O sea, que otra forma de considerar el producto está dada en la suma de los valores agregados. O también lo puedo analizar desde el punto de vista de que es la suma de las remuneraciones a los factores productivos. ¿Sí? Si recuerdan en el cuadro, estaba en la franja del medio. Entonces, tengo que llegar al mismo valor, lo que es producto para uno va a ser ingreso para otro. Si a ustedes les pagan, están trabajando, supongamos, en un estudio de abogados, para el abogado, lo que ustedes hagan representa un producto. Les digo esto porque muchas veces uno lo identifica más con producto, con fabricar un bien, pero el servicio también, en el caso de ustedes que están trabajando, el servicio que prestan representa un producto para su empleador y a cambio ustedes reciben un ingreso. Entonces lo que es producto para uno representa un ingreso para el otro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, volvamos, puedo definir al producto como suma de los bienes y servicios finales, como la diferencia entre producción e insumos, como suma de valores agregados, y también lo puedo arribar a ese resultado como la sumatoria de las remuneraciones a los factores productivos. Entonces, ¿se entendió la diferencia entre producto y producción? ¿Cuál de las dos es mayor? Evidentemente la producción, porque voy sumando todos las cadenas por las que pasa el producto. Entonces, por cuantos más manos pase, la producción va a ser mayor, pero el producto final es el mismo. ¿Sí? En este caso, el ejemplito que ustedes tenían era el pan. Le podríamos haber agregado, después de la panadería, el local de reventa de pan. El pan va a seguir siendo el bien final y después, cuantas más cadenas, ya les digo, por cuantos más manos pases, más valor agregado van a tener. En algunos casos el valor agregado es solamente mano de obra, o en el caso de la reventa, los costos de los empleados de la reventa. Si entendimos ya qué es producto, vamos a ver ahora cómo lo podemos medir. El producto, o tanto la producción o como el ingreso, hay diferentes mediciones. Podemos hablar de producto bruto o neto. Bruto va a ser aquel que aún no desconté las depreciaciones, y neto va a ser aquel producto una vez restadas las depreciaciones. ¿Qué eran las depreciaciones? ¿Recuerdan? Las depreciaciones es el valor contable del desgaste que sufren los bienes de capital. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un auto, tengo una flota de camiones, o tengo una flota de autos que trabajan como remis, si yo tengo, a lo largo de los años, los autos van sufriendo un desgaste. Entonces, si yo contabilicé el auto por 100.000 pesos cuando lo compré, por más que ajuste el valor al valor de mercado, lo que tengo que tener en cuenta es que los bienes de capital sufren un desgaste.
Entonces, contablemente, supongamos que no hubiera inflación, no sería el caso de nuestro país, el auto de 100.000 pesos el año pasado valdría 100.000 pesos hoy. Pero es así, no, porque ese auto tiene un desgaste de un año. Entonces, contablemente, vamos a considerar esto establecidos determinados porcentajes de desgaste para tener valores homogéneos entre todas las empresas. Los autos, por ejemplo, se amortizan, se calcula el gasto, se estima que duran 5 años. Entonces, el primer año, si valía 100.000, al año siguiente yo voy a tener que vale 100.000 menos 20.000 de gasto. Eso sería la depreciación. ¿Se entiende? Es el valor contable del desgaste que sufren los bienes de capital. ¿Qué pasa? Todo lo que es informática, el desgaste se produce. Acá me ponen algunos que no escuchan, pero supongo que ya se solucionó, ¿no? Si no me dicen. El desgaste en informática puede bien, en lugar de desgaste se dice que queda obsoleto. Es decir, yo tengo un celular que aparentemente está nuevo, pero ya no sirve más porque no se adapta a las nuevas tecnologías. Entonces, en esos casos, lo amortizaré o haré la depreciación en un año, por ejemplo, en el año que ya quedó en desuso. ¿Esto por qué? Porque cuando yo hago por ejemplo, un balance de una empresa, la contabilidad nacional en realidad sería el balance del país, ¿no? Cuando yo hago el balance de la empresa, tengo ingresos, pero también tengo gastos. En el caso de las depreciaciones, ese gasto todavía no lo erogué, todavía esos 20.000 pesos que vale menos el auto, si bien no lo puedo palpar en precios, el día que lo venda me voy a dar cuenta que vale mucho menos, ¿sí? Entonces, si yo no descontara esas depreciaciones, esos gastos que sufren los bienes de capital, estaría hablando de un resultado ficticio, porque en realidad el desgaste se fue sufriendo. ¿Sí? Y el día que lo tenga que reponer, lo que hice fue repartir el gasto a lo largo de los 5 años, no todo en el momento en que debo reponer el auto. ¿Sí? Nosotros cotidianamente uno debiera saber que la heladera, el lavarropas que tengo van sufriendo desgastes y que en algún momento lo tengo que cambiar. ¿Sí? Esto sería como ir repartiendo el gasto a lo largo de todo el año. Entonces, bruto no descuento las depreciaciones, neto descuento las depreciaciones. Entonces, el más común es hablar de Producto Bruto Interno. Ya sabemos qué es producto y qué es bruto. Cuando nos referimos a interno, ¿qué nos referimos? A lo producido dentro de las fronteras del país. En cambio, nacional es lo producido por argentinos dentro o fuera del país. ¿Sí? En el caso que tanto se habla de cuánto ganaron determinados tenistas en los últimos, ¿cómo es? En los últimos campeonatos, bueno, si él es argentino, tiene residencia acá, eso se considera producto nacional, ¿sí? No fue producido dentro de las fronteras del país, pero sí es producido por argentinos dentro o fuera del país. Y lo de argentinos, a quienes se los considera, tiene que tener residencia 6 meses, al menos 6 meses en este país, y para que sea extranjero, bueno, tiene que tener determinadas condiciones, que hoy habrán oído hablar mucho de eso, que algunos quieren tener residencia fiscal en Uruguay, por cómo está la situación del país, bueno, pero no es tan fácil, hay que tener determinados requisitos para pasar a ser residente, más desde el punto de vista impositivo. Entonces, lo nacional, por más que yo me vaya a Uruguay, mientras tenga residencia acá, debe ser considerado dentro del producto nacional, y en este caso, sí. Se da en el caso de empresas que tienen subsidiarias en uno o en otro lugar, bueno, lo interno va a ser lo que se haga dentro del país, dentro del país, y lo nacional lo hecho por argentinos dentro o fuera del país. ¿Se entendió hasta ahí la diferencia? Ya sabemos qué es producto, qué es bruto, qué es interno. En contraposición sabemos lo que es neto y sabemos lo que es nacional. Ahora vamos a ver que se puede medir también a costo de factores o a precios de mercado. Profe, entonces si yo tengo una empresa en otro país, esa empresa es parte del producto de ese país.
depende si la empresa sea argentina y está en otro país. Claro. Sí, no, se te considera nacional si es argentina. Ah, y si yo Después trabajo en otro país, hay convenciones con países que si el país en el que está situada la graba allá impositivamente, hablamos, si lo graba allá, no lo voy a grabar acá, yo, si hay acuerdo que en la misma situación de una empresa extranjera en este país, yo no la grabara. sí, en cambio, si yo estoy ahí, si estoy en Canadá trabajando hace un par de años, el producto bruto que hago, Va a ser canadiense. bien. ¿Eh? Porque ya no serías residente, o sea, ¿sí? Bien, en cambio los tenistas sí, sí, porque están jugando en todo el mundo, pero sí tributan para su país. Claro, si tienen residencia acá. Los futbolistas que ya tienen residencia en el extranjero no van a tributar acá. En el país que están. Claro, van a tributar en el que están, no acá. Bien. No, no. Vieron también con el tema de pases, que muchas veces hay problemas para ver dónde queda grabado, porque Sí. la verdad que acá se paga muchísimo de impuestos y es mucha plata la que hay en juego, por eso Pero habrá... sí, perdón que te interrumpa. Se hablaba de lo del Peque, el tenista argentino, que Sí, por paga no eso sé se cuánto, tanto, ¿viste? 35. Sí, pero en Europa no pagan más, 40. Francia, La verdad que no sé decirte, pero pagará, pero más del generalmente... 40. Tienen los mismos gravables. Depende del ¿Cómo? país. Depende del país. No en toda Europa tienen los mismos impuestos. Está bien, pero más del 40, ¿puede ser? No, España es el único que tiene más del 40%. Después Andorra tiene un 15%, después Francia un 35%. No Bueno, porque sé, que creo que muchos habría que fijarse. fijan domicilio en Andorra o fijan domicilio en Claro, Mónaco. Que ahí fijan domicilio en esos lugares donde hay muy poco impuesto y después, por ejemplo, Messi trabajaba en el Barcelona, pero claro, tenía domicilio en Andorra, un estaba ahí. ejemplo. Bueno, ya tienen una idea de eso. Vamos a seguir avanzando. Igual me preguntan si les puedo alguna duda. Entonces también hablábamos de costo de factores y precios de mercado, ¿sí? Cada vez que ustedes compran algo, ¿saben cuánto? Si ustedes compran algo, pues una prenda que sale 121 pesos en el mercado, ¿saben realmente cuál es el costo de ese producto? El costo de factores, digamos. Sí, ¿no? Cada vez que nosotros compramos, estamos pagando un impuesto. Es el IVA, el impuesto al valor agregado. También hay impuestos internos, pero vamos a ver el más común. En el caso del producto medido a costo de factores, no incluye todavía esos impuestos directos. Pero si yo estimo que mi trabajo, o ustedes cuando se reciban de abogado y les regulen, vamos a ser generosos, 500.000 pesos, o vamos a hacer 1.000.000 de pesos de honorarios, la persona que lo tenga que pagar no va a tener que pagar 1.000.000, con esa categoría ustedes van a ser inscritos, sino que va a tener que pagar 1.210.000 pesos. ¿Por qué? Porque hay un 21% del IVA. Entonces, cada vez que nosotros compramos algo, sabemos que eso incluye un 21% de impuestos. Entonces, si bien yo estaba a decidir, el honorario era 1.000.000, lo tengo que salir a cobrar 1.210.000 porque esos 210.000 los tengo que pagar al Estado. Entonces, la diferencia entre el producto a costo de factores y a precios de mercado están los impuestos indirectos. Hay impuestos que son directos y otros que son indirectos. Directos, en forma simple, les digo, son aquellos impuestos que me graban a la persona o a la capacidad de una persona y yo lo tengo que ingresar. Yo tengo un auto, tengo que pagar la patente. Recae sobre mi auto, voy yo y la pago. En cambio, los impuestos indirectos lo pago yo cada vez que compro, pero quien lo ingresa al fisco es el comerciante. ¿Se entiende? En este caso de los honorarios del abogado, ustedes lo van a cobrar, pero en realidad lo está pagando el cliente. Ustedes sí tienen la obligación de ingresar ese dinero al fisco. ¿Sí? Entonces la diferencia entre costo de factores, ¿cuáles eran los factores? Los factores productivos, ¿recuerdan? Trabajo, tierra, capital, y el factor empresario,
Entonces yo digo, lo que le tengo que pagar de mano de obra, lo que tengo que pagar de alquiler, lo que tengo que pagar de interés de capital, más lo que tengo que pagar ¿cómo está? Lo que quiero ganar yo de factor empresario me da que quiero vender la torta a este valor. Pero ojo, porque además hay alguien más que va a cobrar la ley, que es el Estado, que es el 21%. Hay alguien me pregunta, ¿el indirecto sería el 21%? En realidad el indirecto es, como les expliqué, aquel impuesto que lo ingresa una persona pero lo asume otra. Cada vez que nosotros compramos algo, como consumidores estamos pagando el IVA. El más general es el IVA y es el 21%. Después hay algunos bienes que están grabados a menos del 21, que están grabados la carne, por ejemplo, al 10,5, y hay algunos, ustedes cada vez que pagamos luz, gas, ¿tienen idea de lo que pagamos de IVA? Se agarran la factura, se van a agarrar la cabeza, pagamos un 27% de IVA. ¿Sí? Entonces, sí, realmente, si ustedes ven en una factura de luz y gas, ahí me ponen por servicios. Ahí no entiendo mucho, Mercedes, que no tenés que entender. Por servicios se paga el 27, sí. La luz, gas, es lo que decíamos. Si ustedes ven la factura de luz o de gas, van a ver que tiene un valor, el servicio de luz y gas, y terminan pagando un montón. Bueno, una es el valor, sería el valor de, antes de los impuestos, sería el costo de factores, y el otro valor es el de precio de mercado. ¿Se entiende? Después también podemos hablar, que era la primera pregunta que creo que me había hecho Lucas, del nominal y real. Axel me preguntaba acá. Después también podemos medir el PBI en términos nominales o reales. ¿Esto qué quiere decir? Yo para poder comparar un año con otro tengo que tomar valores homogéneos, no valores heterogéneos, o valores en la misma moneda. Si yo quiero saber si gano hoy más que el año pasado, si yo comparo mi sueldo de este mes con el del mismo mes del año pasado, puede ser que a valores nominales gane más. Si yo ganaba 20.000 y hoy gano 28.000, digo, aumentó bastante mi sueldo. Pero para realmente saber cuál es la capacidad real, cuál es mi ingreso real, tengo que ver cuál fue la inflación desde el año pasado hasta ahora. ¿Sí? Entonces, si yo la inflación es mayor a esos 8.000 pesos, significa que en realidad estoy cobrando menos. Si yo cobraba 10.000 y hay un 50% de inflación, yo para mantener el sueldo tendría que estar cobrando 15.000, ¿sí? Si me aumentaron el sueldo de 10 a 14.000, en realidad, en términos reales, perdí. Entonces, en términos nominales, es comparar el producto o comparar valores en función a la moneda de cada uno de los años que se hizo. Comparo los 10.000 con los 14.000. Pero para poder obtener un producto real, lo que tengo que hacer es aplicar el índice de inflación. Entonces, lo puedo hacer de dos formas. Ver los 10.000 pesos del año pasado, cuántos son este año, que si hay un 50% de inflación, serían 15.000. Y lo que acá me pregunta si es lo que pasó con el aumento de sueldo de los policías. En realidad es lo que pasó con el aumento de sueldos de todos, porque generalmente vamos atrasados con la inflación. Ahora, sí, entonces vuelvo, los 10.000 los llevo con el porcentaje de inflación, tendría que ser 15.000. Comparo los 15.000 con los 14.000, perdí. En cambio, si el porcentaje de inflación fue de 20, yo de los 10.000 aplico el porcentaje de inflación, hoy para tener el mismo sueldo tendría que tener un sueldo de 12.000. Si me lo aumentaron a 14, el producto real es mayor al nominal. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Entonces lo que tengo en cuenta es la variación del poder adquisitivo de la moneda. ¿Cuánto representa ese valor del año pasado hoy? Lo mismo para comparar los productos. ¿Sí? Ahí tengo entonces la diferencia entre el nominal y el real. Sigamos entonces. A ver, voy siguiendo un poco con el programa. ¿Alguna duda con esto? Entonces ya tenemos, sabemos qué es producto, qué es producción y las distintas formas de evaluar. En realidad lo que hago, otra forma
preguntaban por ahí qué es lo del deflactor, yo puedo llevar los 10.000 a valores de hoy a ver cuánto es, o puedo hacer al revés, es decir, los 14.000 que compro hoy, que cobro hoy, ¿cuánto hubiera sido el año pasado? Entonces, en vez de multiplicarlo por la inflación, lo divido. Entonces, si le saco el porcentaje de inflación, seguramente era 9.000 y pico. ¿Mm? Entonces, en términos nominales, es el de cada moneda que yo miro. Entonces, si ustedes quieren comparar el alquiler que pagaban este año con el que pagaban el año pasado con el anterior, si comparo valores nominales, comparo los valores directamente. En cambio, en términos reales, lo que tengo que aplicar a cada uno es el porcentaje de inflación. ¿Sí? Si ustedes cobran como un honorario de 10.000 y hoy cobran un honorario de 20.000, pueden pensar que ganaron el doble. En realidad, lo que ganan de más no es el doble porque en el medio hubo inflación. ¿Sí? Entonces, para saber realmente el aumento real, le tengo que restar el porcentaje de inflación. Profe, Sí, ese sería entonces el deflactor del PBI, esa diferencia. claro. Claro, ahí está. Bueno. Vamos a ver ahora cómo puedo medir el PBI. Decimos también que lo podemos medir, teniendo un cuadro ahí, por las distintas vías. Habíamos visto por la vía del valor agregado, que era el valor bruto de la producción, menos los insumos al valor de los bienes intermedios. Como vimos al principio, por la vía del ingreso, era los ingresos de cada uno de los que intervinieron, que era salario, renta, interés, beneficio, y consideraba para hacer neto la depreciación. Y después, otra forma de medir el producto es ver el destino que se va a dar a esos bienes y servicios que produce el país a lo largo de un año. La medición de producto y producción son mediciones dinámicas porque miden lo que se hace desde el 1 de enero, en un año que coincide con el año calendario, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Si analizamos el PBI desde la vía del gasto, como ustedes tenían el cuadrito ahí, ¿cómo es? En el videito que ya vieron y analizaron, supongo, vamos a analizarlo desde el punto de vista del destino que se le da a todos esos bienes y servicios que se producen. Todos esos bienes y servicios que se producen van a ir a parar a consumo, según sean bienes de consumo, van a ir a parar a inversión, si son bienes de inversión. En este caso, el consumo va a estar en manos del sector público, la inversión va a estar en manos de las empresas del sector, perdón, el consumo del sector privado, lo mismo que la inversión. Después, la inversión puede ser pública o privada. Después puede ir a parar, si quien demanda esos bienes es el sector público, es lo que denominamos gasto público, y si quien demanda esos bienes y servicios es el sector externo, lo vamos a llamar exportaciones. Y vamos a hablar de exportaciones netas. Porque a las exportaciones le vamos a restar las importaciones. Porque aquello que yo importé, como vimos al principio, el ejemplo utópico que todo fuera importado, si aquellos insumos que son importados no fueron producto de nuestro país, por lo tanto los resto. Entonces, por la vía del gasto, analizo el destino que se le va a dar a esos bienes. O van a parar a consumo, o van a parar a inversión, o van a parar a gasto, o van a parar a exportaciones netas. ¿Sí? Lo que vimos, no sé si tienen alguna duda o quieren que vayamos viendo qué es consumo, qué es inversión, qué es exportaciones, qué es importación. Profesora, le hago una consulta, Graciela. Yo tengo una duda que no terminé de comprender bien en lo que es ingreso personal. Se me complicó ahí un poquito. Bueno, lo vamos viendo. Gracias. No, por favor. Y con el tema de consumo e inversión, ¿tienen alguna duda o seguimos? Con el ingreso personal. Porque ahí tenían lo de las depreciaciones. Vamos a ver entonces lo que vos me decís. Vamos a ver que lo que es producto para uno, habíamos dicho, es ingreso para otro. ¿Sí? Por eso yo iba a pasar del producto bruto interno a precio de mercado, teniendo un cuadrito, al ingreso neto nacional a costo de factores. Para pasar de bruto a neto ya sabemos que restábamos las depreciaciones. De interno a nacional teníamos en cuenta, íbamos a restarles, tienen ahí el cuadro, las remuneraciones
de los factores, o sea, de extranjeros en el país, y le voy a sumar la de argentinos en el exterior. Y de precio de mercado a costo de factores le iba a restar los impuestos indirectos. Y omití decirles que si hay subsidios, esos los tienen de carácter control. Entonces, lo que es producto para uno es ingreso para el otro. Dijimos, si ustedes trabajaban en un estudio, si yo se supone que produzco un servicio de enseñanza, bueno, para el sistema educativo yo produzco un servicio y para mí esto además representa un ingreso. Es lo mismo desde distintos puntos de vista. Ahora, cuando yo mido el producto o el ingreso nacional, estoy midiendo el producto o el ingreso que se genera en un año. No sé si alguno recuerda, estudió en contabilidad, una cosa es lo que se va devengando y otra cosa es lo que realmente se percibe. Hay una diferencia entre lo que uno genera, el ingreso genera, y lo que cobra. Lo percibido es lo que efectivamente cobra, en cambio lo que se genera es muy común en una profesión como la de ustedes, que ustedes van a generar un ingreso en un año y lo van a cobrar generalmente después. Ustedes van trabajando en un juicio a lo largo de los años y lo van a cobrar a posteriori. O sea, el producto de su trabajo lo tengo que ir midiendo en cada año, ¿sí? Pero el ingreso al bolsillo va a llegar en otro momento. Entonces, un poco es eso lo que mido. Cuando mido el ingreso nacional, mido el ingreso que se va generando. Y cuando voy a medir el ingreso personal, voy a analizar el ingreso que llegó a mi bolsillo. ¿Sí? Acá me dicen de Messi, no importa, pero la idea es que entiendan el sentido. Entonces vamos a partir del ingreso neto nacional, me voy guiando por el cuadrito que ustedes tienen ahí. Decíamos que el ingreso, partiendo del ingreso neto nacional a costo de factores, ese es el ingreso entonces que dijimos que se devenga en un año, que se genera en un año, ¿sí? Supongamos entonces, yo siempre les digo, un ejemplo muy simple, si ustedes empiezan a trabajar ahora, consiguen un trabajo, van a devengar en el año 2020 ingresos por el mes de noviembre, por el mes de diciembre, ¿sí? Van a devengar ingresos por 2 meses. Pero ¿cuántos van a cobrar? Van a cobrar uno, porque el mes de diciembre lo van a cobrar en enero, una vez vencido, ¿sí? Entonces, en el ingreso nacional, yo voy a estar midiendo como ingreso, como resultado de ese año, el sueldo. Les digo, en este caso es el ejemplo simple de un sueldo, pero es en realidad la remuneración que generan todos los factores productivos. Va a ser, se engancharon algunos con Messi y con el resultado, atiendan un poquito acá y después sigo. ¿Cómo es? Entonces, se va a medir en el ingreso nacional, el ingreso que se genera ese año, ahí van a estar considerados los salarios de noviembre y diciembre, que corresponden a ese año. En cambio, en el ingreso personal, yo voy a tener en el año 2019 el de noviembre nada más, y en el año 2020 voy a considerar, en el año 2021 voy a considerar el ingreso del 2020, ¿no? Seguimos ahí enganchados en el chat. O por ejemplo, nosotros que estamos, quienes trabajamos en relación de dependencia, aportamos para una jubilación. El año que yo me jubile, no voy a haber generado ingreso para el país, pero lo generé muchos años antes, ¿sí? Entonces se va a medir el ingreso nacional, yo ahora que estoy trabajando, se mide mi ingreso en este año. Cuando me jubile, voy a cobrar un ingreso que no va a figurar dentro del ingreso nacional, porque no lo generé ese año, pero sí va a figurar dentro del ingreso personal. Vamos bien, eso de forma muy simple, vamos bien al cuadro. Yo partía de del ingreso neto nacional a costo de factores, que son las remuneraciones de los factores productivos en ese año. A eso le voy a restar cosas que no forman parte del ingreso de las personas. Por eso no va a llegar a mi bolsillo. Como por ejemplo los beneficios no distribuidos de las empresas. Si yo soy socio de una sociedad, esa plata, por más que la sociedad haya ganado, no va a, hasta tanto no se distribuya, no va a llegar a mi bolsillo, ¿sí? La empresa tuvo utilidades, recién después que las distribuya,
Antes de eso va a tener que pagar un montón de cosas, recién después cuando las distribuye va a llegar a formar parte de mi ingreso personal, ¿sí? Le voy a restar también los impuestos sobre los beneficios, como les dije recién, la empresa tiene beneficios, después hay tanto para pagar que el beneficio que va a poder repartir es mucho menor, por eso le resto además los impuestos sobre esos beneficios. Sería el impuesto a las ganancias que pagan las sociedades, por ejemplo. También le voy a restar las contribuciones a la seguridad social, porque ya sabemos, vieron en un recibo de sueldos, yo tengo no sé si muchos vieron un recibo de sueldos, pero tengo un importe bruto, y para pasar al neto siempre resto antes, así como para pasar el producto bruto a neto le tenía que restar las depreciaciones en un sueldo, para pasar de bruto a neto le tengo que restar lo que aporto por obra social, para sindicato, para la caja de jubilaciones. Bueno, acá también las empresas van a restar las contribuciones a la seguridad social. Entonces yo lo resto porque no va a llegar a mi bolsillo. Después le voy a sumar, perdón, así como le resto cosas, le voy a sumar otras que llegan a mi bolsillo, pero que no fueron producto de este año, como dijimos el caso de la jubilación. O por ejemplo también los intereses de la deuda pública. Si yo tengo bonos, estoy cobrando títulos, intereses por esos títulos o bonos, esos intereses no tienen que ver con lo producido por mi trabajo este año, ni por los factores productivos, sino que aumentan mi ingreso, por eso lo voy a sumar. Y después también vienen las transferencias, que son las jubilaciones, las asignaciones familiares, el famoso IFE de ahora y todos los planes. Eso no son retribuciones a factores productivos. No generan un ingreso, pero hay gente que los percibe, entonces ese ingreso lo voy a sumar para llegar al ingreso personal. ¿Te quedó claro hasta ahí? Ahora, ese ingreso personal que yo cobro, ¿es el que puedo disponer? No, desgraciadamente todavía hay que seguir pagando cosas. ¿Qué impuestos voy a pagar acá? Los impuestos directos o indirectos. Voy a pagar con lo que me quedó, que como ingreso personal tengo que pagar ahora los impuestos directos, porque los indirectos los voy a pagar recién cada vez que compre algo. Pero los directos, ¿qué sería? Pagar impuesto a las ganancias, pagar ingresos brutos, pagar, si tengo un comercio además, porque ganancias grava AFIP a nivel nacional, ingresos brutos grava provincia a nivel nacional, con la gravedad encima que grava un ingreso bruto, no neto. Si yo compro una mercadería a 90 y la vendo a 100, no pago sobre la diferencia pago en ganancia, pero voy a pagar sobre el ingreso bruto, sobre los 100 voy a pagar en bienes personales a provincia, y además voy a pagar otro impuesto que es el que tiene en la municipalidad, está grabado en varios sectores. Bueno, voy a tener que pagar entonces ganancias, voy a tener que pagar el impuesto inmobiliario, voy a tener que pagar el impuesto automotor, todos esos son impuestos directos. Y también tengo que pagar yo aportes a la seguridad social. Entonces, así como la empresa tiene que pagar una parte, yo tengo que pagar otra. Y recién ahí me queda el ingreso disponible. O sea, le voy a restar los impuestos, los aportes a la seguridad social, y recién ahí me queda el ingreso disponible. Ese es el ingreso al que yo puedo disponer. ¿Qué voy a hacer con ese ingreso del que ahora sí puedo disponer? O lo gasto o no lo gasto. Lo que gasto es consumo, y lo que no gasto se llama ahorro. ¿Sí? Entonces el ingreso disponible lo definimos en síntesis como la suma del ingreso más el ahorro. ¿Sí? Después tiene toda una ecuación de pases que simplemente pasa de pasaje de términos que nos vamos a atrasar mucho y lo tienen ustedes para analizar. ¿Sí? Entonces, quienes consumen son las familias. Quienes, ¿yo puedo gastar más de lo que gano? Puedo. De hecho, hay un montón de gente que está gastando más de lo que gana, porque tiene un ingreso bajo, o pobre aquel que tiene un hotel. De las deudas, ¿no es cierto? De créditos, Claro, ¿cómo hace hoy que tiene el comercio sobre el hotel cerrado que no sabe cuándo va a poder abrir? No quisiera estar en esos zapatos realmente. Tiene todos los meses gastos y no tiene ingresos. Entonces, la única forma es o gasta ahorros anteriores, que eso hace que pase a ser negativo, o que es desahorrando, o endeudándose. Entonces el consumo puede ser mayor al ingreso.
En ese caso el ahorro va a ser negativo. Si el consumo es menor al ingreso, el ahorro será positivo, y si el consumo es igual al ingreso, el ahorro será cero. ¿Sí? Es lo que Entonces, pasa también a nivel país, profesora, con el endeudamiento, con la deuda externa, es lo mismo, digamos, como un hogar, es la misma no situación. podemos traspolar. Hay forma simple, puedo decir que si se gasta más de lo que se gana, de algún lado sale. Veíamos después entonces en la bolilla que sigue, tenían ustedes qué es consumo y qué es inversión. La demanda de consumo entonces va a estar dada por los gastos de consumo privado en bienes de consumo, y la inversión va a estar dada por los gastos en bienes de capital. Los bienes de capital, recuerden, eran bienes que sirven para producir otros bienes. Entonces, si yo me compro un lavarropas en mi casa, hay bienes que no hay dudas que son bienes de consumo y otros que son bienes de capital. Los alimentos, la ropa, son bienes de consumo. La mesa que está en mi casa, la silla, mi teléfono celular. Ahora, si yo el teléfono lo uso para trabajar, ya puedo considerarlo como un bien de inversión, porque sirve para producir otros bienes, en este caso en servicios. Hay otros casos en que ahí me preguntan en el caso de un terreno. En el caso de para que haya una inversión, tiene que ser un bien que sirva para producir otros bienes. Entonces sería la instalación, en el caso del terreno. La inversión estaría dada si en ese terreno yo construyo una edificación, construyo un galpón, ahí lo voy a considerar. Para que sigo con lo que les venía diciendo, que para no perderme, un bien de inversión es un bien que sirve para producir otros bienes. Un ejemplo común es una maquinaria. Hay otros bienes que depende quién lo use, va a ser un bien de consumo o va a ser un bien de inversión. Si yo me compro un auto, va a ser un bien de consumo. Si yo compro un auto para trabajar de Uber, de taxi, va a ser un bien de inversión, porque sirve para producir otro bien o servicio, que es el de transporte. Queda nada más que media hora. De lo de consumo. Si una escuela compra una computadora, ¿sería un bien de inversión o una empresa? Sí. En el caso de la escuela, si es pública, es un gasto público. Pasa a formar parte del sí. Y en caso de una empresa, sería un gasto privado. Claro, es así. Bien. Cuando vamos, porque después ustedes cuando ven, cuando terminábamos de ver la renta de equilibrio, demanda y oferta global, suprimíamos sector externo y sector, en definitiva todo es consumo o inversión. Una va a estar en manos del sector privado, otro del público y otro del externo. Entonces hablábamos, el último tramo de la bolilla 4, hablábamos directamente de consumo más inversión. Pero déjenme que les refresque un poquito algo, la demanda de consumo. Cuando les pregunten demanda de consumo, no confundan con, determinantes de consumo, no confundan con determinantes de la demanda. ¿Se acuerdan los determinantes de la demanda? Eran el ingreso, el precio del bien, el precio de los otros bienes, los gustos y la tecnología. Acá la demanda de consumo generalmente se confunden y ponen esos mismos determinantes. En realidad, los determinantes van a ser el ingreso disponible, que ahora ya sabemos cuál es el ingreso que me quedó para disponer, una vez pagado los impuestos. Ese ingreso, tienen ahí, veían ustedes que hablaba de Keynes y la evidencia empírica. ¿Recuerdan o leyeron bien qué es eso? Eso significa que a medida que yo gano más, gasto más. Pero a medida que gano más, en porcentaje gasto menos. Quiere decir que si yo venía cobrando un sueldo de 50.000 y ahora paso a cobrar 90.000, seguramente voy a gastar más que 50.000. ¿Sí? Voy a gastar, por ejemplo, 70.000. Gasto más en cantidad porque gané más, pero en porcentaje gasto menos. Si los 50.000 me los gasté todos, porque necesito para vivir esos 50.000, yo me gasté el 100% del sueldo, pero si yo ahora gano 90.000 y gasto 70.000, no me gasté el 100% del sueldo. Entonces la evidencia empírica
Keynes sostenía eso, que a medida que ganábamos más, teníamos a medida de mayor ingreso, mayor consumo, pero a mayor ingreso, menor porcentaje de consumo. ¿Se entiende? Que esa era la propensión marginal a consumir. Los países pobres tienen mayor propensión marginal a consumir. Significa que necesitan gastar más de su sueldo, significa que yo necesito gastar más porcentaje de sueldo, significa que el sueldo es bajo. ¿Sí? Después, los otros determinantes eran el ingreso permanente, y no creo que tengan dudas, la riqueza, la tasa de interés y las restricciones de liquidez. Si no tienen alguna consulta de eso, seguimos. En el caso en el caso de los abogados es muy común que tengan un año un muy buen juicio, una muy buena regulación, y otro no. Por eso la importancia de analizar cuál es el ingreso permanente, cuál es el ingreso promedio. Porque ustedes, no sé, les gustaba determinado auto y dicen, bueno, por este juicio me lo puedo comprar. Porque habrá que analizar también si van a tener un ingreso permanente que permita mantener esos gastos. A eso se ve. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Después... En ese caso de que no te gastaste toda la plata, eso ya entra en ahorro, Sí. no entra en el Producto Bruto. No, porque en el producto estaba el ingreso, y tu ingreso es el que vos vas a poder disponer o para consumir o para ahorrar. El ahorro en realidad es la base de la inversión, porque nosotros acá tenemos como mal visto el endeudarse para el empresario, porque tenemos un país tan inestable, pero en realidad la base de la inversión es el ahorro de la gente. ¿Que cómo llega ese ahorro de la gente digamos, a los inversores, al empresario? Porque el que ahorra es la familia y quien invierte es la empresa. Ese ingreso, perdón, ese ahorro llega al empresario como préstamo a través de los bancos. Por ahí es difícil en una economía como la nuestra entender eso, porque hoy la gente trata de no tener el dinero en el banco, ya hemos pasado por tantas, en realidad, por lo tanto, como la situación económica hay un índice muy alto de la incobrabilidad, y ayer me fijé para decirles a ustedes, por ejemplo, hoy, si yo quiero sacar un préstamo personal en el banco, me cobra un 83% anual. Por fuera de eso, eso quiere decir que si yo hoy saqué 100.000, termino pagando 183.000, que en realidad termino pagando más, porque hay un montón de gastos encubiertos. Cuando yo pido 100, ya me acredita el banco, no me acredita 100, me acredita 90 porque me descontó sellos, impuestos, comisiones. Entonces, vieron, si ustedes ven, si ven en un préstamo hay una tasa nominal y una tasa efectiva. La tasa efectiva es lo que efectivamente nosotros terminamos pagando. Vuelvo un poco para lo que habíamos hablado hoy, se me viene a la cabeza de nominal y real. A ustedes les regulan hoy un honorario, ese es el valor nominal. Si se le pagan dentro de 2 años, hay mecanismos para que la sentencia del honorario se ajuste por una tasa del Banco Provincia. Eso es lo que estoy tratando de hacer, es mantener el valor real de ese bien. Después de función consumo, me voy guiando acá con lo que vieron, no creo que tengan mucho inconveniente. El consumo es la parte del ingreso que es disponible que destino a los bienes de consumo, lo que no lo destino al ahorro. Y ese ahorro es la base entonces de la inversión. La inversión va a estar en manos de las empresas. Entonces, si estoy en caso, por 2 años, se calcula el precio de hace 2 años, la tasa, por ejemplo, un abogado, para eso sirve el nominal. ¿Y se paga lo que sería hace 2 años? No, a vos te regularon hoy 100.000 pesos. Te lo pagan el año que viene. Entonces lo que te tienen que pagar es, en realidad te pagan un interés, que lo que estoy haciendo es tratando de ajustar esos 100.000 pesos, perdió valor dentro de un año si hay inflación. Entonces en realidad no se aplica el índice de inflación, pero una forma de ajuste es que la sentencia se permite ajustar por la tasa del Banco Provincia.
Antes se ajustaba por la tasa pasiva, y siempre digo que a los abogados no les gusta la economía, pero cuando tienen que defender sus ingresos, y lo hacen muy bien, han sabido luchar por eso, han logrado que les paguen el IVA aparte, que al principio no estaba, y han logrado que en lugar de pagarles la tasa pasiva, que es la tasa que el banco te paga a vos, han logrado en provincia de Buenos Aires que a esos 100.000 pesos, por ejemplo, que no te pagaron el año pasado, al momento de pagarte le apliques la tasa activa, que es más alta que la tasa que el banco te cobra a vos. A eso, entonces con eso se mantiene un poco el valor. Bien. A ver. Entonces vimos cuáles eran las determinantes del consumo. Vamos a repasar un poquito los de la inversión. Va a ser el ingreso. Cuando uno invierte, lo hace pensando, va a invertir en una fábrica, en una máquina. ¿Cuándo van a invertir en una maquinaria? En una determinada maquinaria para fabricar un producto? Cuando esperan vender más de ese producto, ¿sí? Entonces, el ingreso, yo voy a invertir si espero obtener un ingreso con esa inversión. También debo tener en cuenta los costos de la inversión. A ver si el ingreso tiene relación con los costos que implica esa inversión. O sea, lo que me costó a mí hacer esa inversión, o el interés que tengo que pagar por el préstamo que tuve que hacer para esa inversión, o si la plata era mía, lo que puedo hacer es analizar, comparar. Si yo esa plata la pusiera en el banco, ¿qué interés me daría? Si me calculo que me va a dar determinado interés y calculo que la expectativa de venta es menor a esa tasa de interés, bueno, pondría la plata en el banco en lugar de invertir. Y otro factor muy importante es la expectativa. Nosotros hoy estamos atravesando una situación económica bastante complicada y la expectativa de los inversores hace que hoy sea alta o baja la inflación. Hoy está todo como medio parado la inversión, y entonces la expectativa es un factor muy importante. En la demanda de inversión voy a tener en cuenta, lo dijimos, el aumento de capital físico, que da los bienes de capital, y también la variación de existencia. ¿Entendieron lo que es la variación de existencias? Yo cuando invierto, la empresa, quien invierte en la empresa, lo que hace es invertir en bienes de capital. Pero también, entonces, la mercadería que yo fabriqué no es un bien de inversión, pero todavía no pasó a ser consumo porque no la vendí. Entonces esa mercadería que está en la estantería, en algún lugar la tengo que evaluar, que la tengo que considerar en la contabilidad nacional. Entonces, ¿dónde la voy a considerar? Como inversión, esa mercadería que me quedó a mí por vender. Entonces, la variación de existencia es la existencia que yo tenía al principio. Tenía 1000 escritorios para vender y hoy tengo 1100, quiere decir que este año aumentó mi stock en 100, ¿sí? Esos 100 pesos los voy a considerar como inversión, esa variación, porque los 1000 ya los había considerado el año pasado. Una vez que los venda, va a pasar a ser consumo. Acá me preguntan los beneficios, María Laura, los beneficios empresariales. ¿A qué te referís? El beneficio empresarial es la remuneración al factor empresario. ¿Recuerdan al principio? Cuando vimos los factores productivos, en realidad una persona puede asumir la calidad de varios factores. Si ustedes trabajan en forma independiente y solos en un estudio, van a representar ustedes el factor trabajo, el factor empresario, si la oficina de ustedes, el factor, los beneficios, ¿en qué inciden en la inversión? El beneficio empresarial tendrá que ver con la ganancia que vos querés tener y con el ingreso. Entonces vos vas a invertir si esperas obtener mayor ingreso. Siempre lo que uno busca es maximizar los beneficios. El consumidor, ¿recuerdan? Buscaba comprar lo más posible al menor precio, o sea, busca el beneficio que estaría dado por comprar más a menor precio, y el que vende busca tener mayores ingresos, mayores beneficios. Entonces, la expectativa de mayor ingreso de cada uno de los factores, del factor empresario, perdón,
va a ser el que haga que decida invertir o no. Después teníamos inversión autónoma e inversión inducida. ¿Y qué es la inversión autónoma? Es aquella que no depende del nivel de ingreso de producción. Entonces, la inversión inicial generalmente no depende del nivel de producción, porque yo no venía desarrollando esa actividad. Si vendo helados y cada vez me va mejor, voy a poder comprar más maquinaria. Esa va a ser, perdón, la autónoma no tiene que ver con la producción, y la inducida sí. Si yo veo que vendo más y produzco más, voy a decidir seguir invirtiendo en maquinaria, ¿sí? Para fabricar más helados. O sea, está motivada por mayores ingresos y producción. Eso es lo que provocaba el efecto multiplicador, y lo que hacía, creo que tenía un ejemplito con una cifra, hago una inversión de 25.000 pesos, por ejemplo, compro más maquinarias para fabricar helado, eso provoca incremento en los ingresos y en la producción por un valor mayor a esos 25.000. ¿Y eso por qué? Porque yo hago la inversión de 25.000 que va a provocar que fabrique más, y a su vez quienes fabricaron esa máquina y me la vendieron, yo provoqué que más gente tuviera ingresos, que fue esa gente que intervino en la fabricación de la máquina. Entonces, como hay más gente que tuvo ingresos, y esa gente también va a consumir, el consumo que yo esperaba de 25 ahora se va a ver incrementado por esta nueva gente que intervino mayores, que obtuvo mayores ingresos. A eso se produce, ahí es el efecto multiplicador. Entonces, el efecto multiplicador tiene que ver con la inversión autónoma, y el efecto acelerador tiene que ver con la inversión inducida. Vamos a apurarnos un poquito, que no nos queda mucho, para llegar de esto a algo más, me dicen. Vamos a ver la última parte, que era la renta de equilibrio. Recuerden que cuando hablábamos de microeconomía, de oferta y demanda, van a estar en equilibrio cuando cuando nos pongamos de acuerdo en un determinado precio y cantidad, o sea, gráficamente donde se cortan. Acá vamos a decir que la demanda global y la oferta global también van a estar en equilibrio cuando coincidan en el mismo punto. Gráficamente es cuando se cortan. Lo que vamos a tener acá en cuenta, en el gráfico, la demanda global va a estar dada, en el ejemplo que vimos, no vamos a considerar ni sector público ni sector externo, por eso consideramos a la demanda global solamente como la suma del consumo más la inversión. Si yo la demanda global analizo la fórmula completa, digo, ¿quiénes demandan? Demanda el sector privado, el consumo más inversión. Demanda el sector público, le agrego el gasto público, y demanda el sector externo, le agrego las exportaciones netas. Saco el sector externo, o sea, le saco las exportaciones netas, saco el sector público para simplificar, o sea, saco el gasto público, entonces me queda que la demanda global es consumo más inversión. Y por otro lado, vamos a compararlo con la oferta. ¿Cuál es la oferta que tiene un país? En realidad, ¿qué es lo que yo puedo salir a ofrecer? ¿Qué bienes y servicios? Todos los que se producen acá más los que importan, ¿sí? Como no voy a considerar el sector externo, en realidad lo que la oferta va a estar dada por el PBI, por lo que produce un país. Entonces, si lo que produce un país es igual a lo que se demanda, voy a decir que estoy en equilibrio. ¿Esa es la situación óptima? No, ahí lo que me está diciendo es que en ese punto coinciden. Si el país tiene un nivel de producción muy bajo, puede llegar al equilibrio, pero al equilibrio muy lejos del óptimo, muy lejos de lo que se esperaría. Si yo fabrico 5 pulóveres y tengo capacidad para fabricar 25, si fabrico 5 y me demandan 5, estoy en equilibrio, pero a un nivel muy alejado de lo que sería lo ideal, que sería los 25, ¿se entiende? Entonces pasa lo mismo a nivel país. Cuando la oferta, que era la bisectriz de 45 grados gráficamente, para que por ahí a los que nos gustan los números nos resulta más fácil verlo con un gráfico, pero si no, lo que significa es, cuando la oferta es igual a la demanda, estoy en equilibrio. Lo que habría que analizar es cuán lejos o cerca estoy del pleno empleo. Cuando hay más demanda que oferta,
Eso significa, si hay más demanda que oferta, que yo no puedo vender la cantidad de bienes que me demandan, ¿sí? Si yo pudiera vender, significa que estoy vendiendo el stock que tenía de antes, ¿sí? En el corto plazo, si yo hay más demanda que oferta, significa que va a quedar más demanda insatisfecha. ¿Mm? Tengo más demanda, menos oferta, lo que va a hacer, como ya habíamos visto en micro, los precios van a tender a aumentar y voy a tender al equilibrio. Cuando hay más demanda que oferta, si puedo atender esa demanda, significa que estoy bajando el stock de la mercadería que tenía. Estoy pudiendo vender la mercadería que tenía en la estantería. En cambio, cuando hay más oferta que demanda, significa al revés, que el stock de mercadería va a aumentar porque me va a quedar mercadería sin vender. Si me queda mercadería sin vender, supongamos el caso que fuera perecedera, ¿qué voy a hacer con esa mercadería? Si tengo verdura y no la puedo vender, la voy a bajar de precio, ¿sí? Para poder venderla. Entonces ahí tendería de nuevo al equilibrio. Eso es que ustedes tenían en el gráfico de demanda y oferta. Más o menos con esto vimos un pantallazo de todo. No sé si tienen alguna duda. ¿Cómo se saca la inflación? Me preguntan ahí. En realidad la inflación lo vamos a ver más adelante. Lo que vos lo que querés saber es la variación entre si hubo inflación o no. En realidad, para pasar del producto nominal al real, me preguntás, Laura, si hoy yo compraba, no sé, una virome el año pasado 10 pesos y hoy está 30, para saber el grado de inflación o el grado de aumento, lo que voy a hacer es al precio de hoy, que ya sufrió la inflación, lo voy a dividir por el precio del año pasado. Vamos a hacer un ejemplo más simple. Un producto que yo compraba a 100, hoy está a 180, hago 180 dividido 100, eso me da el porcentaje de aumento, y en este caso, como estoy hablando de valores de 100, me da el porcentaje, perdón, ese me da el porcentaje de aumento de ese producto. Si yo aplicara eso a todos los bienes de la economía, al índice, eso se saca por índice, al índice de hoy, lo divido por el índice del año pasado, esa diferencia me va a dar la inflación. Es más o menos como hacer 180 sobre 80. No sé si te quedó claro. Sí, profe, porque en Sí. el libro... Sí, habla. Buen día, Lucas. Sí. Lo que pasa es que en el libro no me había quedado claro el concepto y lo había confundido con deflactor. Por eso era mi duda y quería saber cómo sacar la Porque en el inflación. libro dice tasa de inflación en el año 2 y después hay una cuenta que hay que hacer que dice deflactor del PBI en el año 2 menos deflactor del PBI en el año 1 dividido deflactor del PBI en el año 1 por 100. Entonces, para saber bien qué era en el año 1 en el año 2. Claro, porque vos harías la cuenta 180 menos 100 sobre 100, en el ejemplo que yo te di. Por 100 después. Claro, para sacarlo en porcentaje. Ah, Pero, bien. o sea, en realidad es dividido, el ejemplo que yo te di, justo yo te puse los 100, pero es comparar el valor de un año, el sueldo de un año, de ahora, con el sueldo del año anterior, dividido el sueldo del año anterior, dividido 100, ahí te va a dar el porcentaje. Bien. ¿Sí? Pero en realidad lo que hacemos es con los deflactores, inflación, es llevar un valor, ¿sí? El valor, lo que haces es a través de deflactor, comparando PBI, deflactándolo sería, o por los índices de inflación. Esas dos formas. Que ya les digo, lo que pueden hacer es llevar el valor del año pasado a hoy, o el valor de hoy al año pasado. ¿Sí? Profesora, le hago una consulta más, pero para aclarar, a ver si me quedó claro este concepto que es de teoría de la ventaja comparativa. Sí. Bueno, que significa que el costo es más bajo que en otros países. Y Sí. a ver si me quedó claro si es cuando un país tiene ventaja absoluta en la producción de bienes, cuando necesita menos horas de trabajo que otros países. Sí, perdón, ¿lo tenían para esta semana, no?
Capaz que yo seguí de largo. Sí, exacto, les vamos a dar la clave. Claro, la porque semana es 3 y 4, y esta es de las 5. Ay, Claro. tiene razón. Perdón, la semana que viene. No te confundas, Juan Carlos. No, No van a gracias. les ha ido bien hasta ahora, espero que sí. Bueno, si no tienen ninguna duda, ya cerramos o me dicen. Sí, una última duda. Después de los trabajos hay un examen, ¿no? Porque dice en el campus Sí, que hay un examen. Bueno, obviamente entran todos estos trabajos, ¿verdad? entra todos los temas. Perfecto. Sería como dar un final para Gracias. que se pongan contentos. La experiencia ha sido que con esta nueva modalidad que nos tenemos que adaptar todos, uno de nosotros está, bueno, José más, pero yo no, me tuve que adaptar bastante a lo tecnológico y a grabar clases. La mayoría de los que siguen las clases han aprobado el examen final en mayor porcentaje que las cursadas y con mejores notas. Así que nos sorprendió gratamente la devolución de los alumnos, así que si van siguiendo las clases y se van interesando y van cumpliendo con los temas, no creo que tengan ninguna duda. ¿Sí? Bueno, les agradezco a todos, a Mercedes acá, y a todos, y bueno, cualquier duda, si les queda algo, la preguntan por el chat. ¿Sí? Gracias, profesora. Muy buena. Bueno. Gracias, profesora. Muchas gracias a ustedes. ¿Sí? Gracias. Adiós. Bueno, suerte para mañana. Gracias.